Gracias. Asambleísta tiene la palabra, asambleísta Gabriel Rivera. Muchas gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Señora presidenta, yo he solicitado la palabra para referirme a dos puntos fundamentalmente. El uno que tiene que ver con el proceso de extinción de las 14 universidades y 13 de las cuales se lo hace mediante ley y uno mediante decreto, y el otro referirme brevemente a lo que corresponde al fideicomiso. Y primero algunos temas conceptuales, señora presidenta. Algunas personas que me han precedido en la palabra están sosteniendo, o en su momento sostuvieron, que como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, e invocando la pirámide jurídica de Kelsen, una ley puede extinguir o derogar un decreto. Por lo tanto, señora presidenta, yo quiero solicitar que mediante su autorización, Secretaría se sirva a leer el artículo 203 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señora presidenta, si usted así lo dispone. Gracias. Con su autorización, señora presidenta, artículo 203 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Derogatoria de creación. La extinción se efectivizará legalmente una vez que la Asamblea Nacional expida la ley derogatoria de la Ley de Creación del Centro de Educación Superior suspendido o cuando el titular de la función ejecutiva expida el decreto derogatorio de funcionamiento de la universidad o escuela politécnica que haya sido creada por este medio. En caso de que la institución haya sido creada por convenio o acuerdo internacional, el Consejo de Educación Superior solicitará al presidente de la República la denuncia del tratado que permitió su creación conforme a la Constitución y la ley. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Por lo tanto, habiendo ley expresa, a nadie se le puede ocurrir en este Parlamento, invocando la caída en desuso de la pirámide jurídica de Kelsen, porque, por cierto, esta pirámide, esta división jerárquica de la norma que hizo Kelsen el Vienés en su momento, no incorpora todo lo que tiene que ver con el desarrollo de todo este siglo del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho ambiental, muchos otros derechos no los incorpora, de manera que invocar para defender una posición, la que pirámide jurídica de Kelsen, me parece cuando menos un error conceptual. Pero más allá de esto, señora presidenta, habiendo un texto expreso en la ley que dice que tiene que haber mediante ley, el procedimiento para extinguir estas universidades tiene que ser mediante ley, y en el caso de aquellas que fueron creadas mediante decreto, tiene que ser mediante decreto, no se puede proponer aquí al Pleno el hecho de que está mal el debate, desmerecer el trabajo que felicito al señor presidente de la comisión y a todos los miembros para decir, no, es que como en derecho las cosas, como la jerarquía de la norma, la ley tiene mayor jerarquía que el decreto, entonces aquí lo podemos hacer mediante ley cuando hay una disposición expresa en el artículo 203 que usted amablemente ha permitido que se lea, señora presidenta. Y lo que pasa con la pirámide jurídica de Kelsen es algo muy similar a lo que pasa también alguien que me precedió en la mañana en la palabra, que hablaba de la división del poder. Es importante conocer, señora presidenta y compañeros, colegas asambleístas, lo referente a la división del poder. Acá pues en la Constitución dice función legislativa, función ejecutiva y las otras funciones que nosotros creamos. Es importante. Sin embargo, señora presidenta, el concepto, el criterio, la definición inicial también es anacrónica y ha quedado en desuso, porque esto no reconoce el pluriderecho, por ejemplo, solamente toma en cuenta una especie de monopolio jurídico de la creación de la norma en el Parlamento. Pero hoy sabemos que gran parte de las normas positivas vigentes actualmente, en este momento, no han sido creadas en el Parlamento, como son los tratados internacionales y además en una constitución ecuatoriana puesta en vigencia el 20 de octubre de 2008, que estableció el pluriderecho, que se rompe con el monismo jurídico. De manera que yo creo que gran parte de lo que estamos debatiendo, discutiendo aquí, o de lo que algunas personas que han estado en contra de estas reformas de esta ley que se está tratando en primer debate, corresponden a conceptos, a criterios jurídicos en desuso, señora presidenta. Por lo tanto, el presidente de la comisión, en el informe para segundo debate, no puede incorporarlos ni puede tenerlos en cuenta. Yo también quería, señora presidenta, referirme brevemente al fideicomiso, aunque gran parte quienes también han precedido en la palabra ya me lo han ahorrado. No puede sino crearse
un fideicomiso comercial que pueda responder solamente al 10 o 12%, me corregirá el presidente de la comisión, que queda por pagarse obligaciones tributarias, creo, obligaciones laborales, etcétera, de cualquier índole que existan, y aquello que quede, aquello que sobre, señora presidenta, no puede sostenerse en este pleno, que tiene que regresar a los antiguos, entre comillas, propietarios de una universidad. Eso corresponde al Estado, señora presidenta, si es que sobrare algo, porque si falta, alguien también tiene que responder por esa deuda, ¿no es cierto? Alguien tiene que responder por esos recursos que se tienen que finalmente pagar en cuanto tiene que ver principalmente a obligaciones laborales. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que es correcto lo que la Comisión ha decidido, lo que la Comisión ha redactado, el momento en que propone la creación de este fideicomiso y que este sea el que finalmente responda por esos valores que aún se adeudan, señora presidenta. A mí me parece que lo que no podemos o no debemos perder nosotros en este debate es lo de fondo. ¿Cómo estuvo la Universidad Ecuatoriana previo a que se cierren estas 14 universidades? Y esto no solamente pasa en el Ecuador, señora presidenta. Si usted ve los estudiantes chilenos, la sociedad chilena, gran parte de la reelección que le otorgó a la señora presidenta actual, a doña Michelle Bachelet, corresponde a haber ofrecido el establecer la educación superior gratuita, por ejemplo. El crecimiento espectacular en las encuestas por parte del candidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, creo que así se pronuncia, que prácticamente está igualado o tiene mucho más posibilidades que la candidata demócrata también, la esposa del expresidente Clinton, se debe, entre otras cosas, a una propuesta consistente y persistente en cambiar la naturaleza del pago de la universidad de los Estados Unidos. Entonces, esto es importante, pero esa gratuidad que se estableció en la Constitución ecuatoriana no puede ser una gratuidad como una carta en blanco. Tiene que también ir acompañada de poder mejorar el sistema educativo, no solamente público, sino también privado. Y es por eso los esfuerzos en mejorar la Universidad Ecuatoriana, y a nadie se le puede ocurrir tampoco, señora presidenta, negar en este pleno, negar ante el Ecuador la calidad educativa deficiente, cuando menos deficiente, por tratarla en alguna forma suave, light, que tenía el Ecuador. Hubo universidades en su momento, yo ya no quiero dar nombres porque el Ecuador lo conoce, que tenían 5 años de creadas y nunca tuvieron un profesor a tiempo completo. ¿Se puede llamar eso universidad? Aunque hubiese tenido campus, que por cierto no tenía campus y lo arrendaban a algún familiar de los reconocidos como propietarios de la universidad. Entonces esa realidad no podíamos tolerarla y tenía que ser cambiada, porque finalmente ¿quién pierde? Pierde el Ecuador. No quiero yo ser crítico en esto, pero da envidia ver que Chile, Argentina, Colombia tienen premios Nobel, por ejemplo, y Ecuador no lo tiene. En gran parte se debe a la calidad de nuestra educación superior y a la investigación que se haga en nuestro país. Entonces, por lo tanto, esto era pertinente. Yo no acepto, yo rechazo el hecho de que se critique todo el proceso de cambio en la universidad que se está haciendo en el Ecuador. Ojalá mañana seamos destino para los países de la región y también fuera de la región para que se venga al Ecuador a estudiar como se hace en otros países. Actualmente ya encontramos esto con Yachay, con otras universidades, pero falta muchísimo por andar. Y parte de ese cambio, que a veces es traumático, es justamente el proceso de cerrar definitivamente estas universidades, que muy bien se les ha llamado de garaje. Y finalmente, señora presidenta, también se ha dicho que cuando se creaban las universidades siempre se los hizo sin Un fines de minuto, lucro. asambleísta. Gracias, señora presidenta. Me parece que solamente si miramos un momento al pasado, eso tampoco se puede sostener. No sé quién es el autor de la frase, pero me parece que es bastante conocido en el país que muchas universidades que dijeron en su momento que tenían una naturaleza de ser una institución sin fines de lucro, fueron más vale instituciones de lucros sin fin, que me parece que es lo más correcto como se las definió en su momento, señora presidenta. Por lo tanto, a mí me parece que acogiendo aquellas modificaciones más de forma que de fondo, se debe elaborar el informe para el segundo debate y finalmente, señora presidenta, nosotros dar
Y finalmente nosotros, señora presidenta, nosotros virar la página para acabar esta época de pena, sinceramente de explotación y de estafa que se le irrogó a los estudiantes y a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Gracias. Gracias, asambleísta. Vamos a cerrar este debate.